Queridos hermanos, en este precioso día, voy a invitarles, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 4. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer los versos, hermanos, del 27 al 37. Vamos a leer el 38 también, hermanos. Juan 4, 27 al 38, vamos a leer. Cuando todos lo tengan, pueden contestarme con un amén, hermanos. Y yo leo, hermanos, como está escrito. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge el fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Como os he dicho, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Me llama profundamente la atención, hermanos, este pasaje porque aquí vemos nosotros a los discípulos entrando en una ciudad samaritana. La misión que tenían ellos en ese momento era buscar comida para el Señor, y cuando ellos van allá a buscar la comida, ellos, hermanos, entran en esa ciudad, y lo interesante es que caminaron las mismas calles, ¿sí? Vieron posiblemente a las mismas personas que esta mujer vio en un determinado momento. Ellos regresaron, llevaron la comida y era lo que tenían que hacer, ¿verdad? Pero cuando regresaron, hermanos, con la comida, ellos se dan cuenta de que Jesús está hablando con una mujer, y ellos se preguntan y están preocupados porque el Señor quizá tiene hambre, y le preguntan si alguien le ha dado de comer, que coma, ¿no? Y él le dice que la comida que él tiene es hacer la voluntad de su Padre. Esto debería nosotros, hermanos, hacernos pensar, porque los discípulos entraron a la ciudad donde esta mujer llegó también. Vieron a las personas que esta mujer vio comunes, corrientes, haciendo sus necesidades de todos los días, ¿no? Gente que vendía, gente que compraba, gente, hermanos, que estaba viviendo normalmente. Pero esta mujer vio a las personas de una manera diferente, porque cuando ella llegó, hermanos, a verlo, ella les dijo, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?, dice ella. Ella, hermanos, entró a esa ciudad, hermanos, y quizás a nosotros nos pase exactamente lo mismo. Nos levantamos cada mañana, vamos hacia nuestro trabajo, ¿sí? Salimos de nuestra casa, podemos ir al supermercado, podemos llevar a nuestros hijos, podemos, hermanos, nosotros conversar con muchas personas entre la semana, podemos visitar a algunos familiares, quizás nos encontramos algunos conocidos en el camino, hermanos, y regresamos a casa nuevamente. Y posiblemente en la semana estamos rodeados de muchas personas a las cuales nosotros hemos visto, y no pensamos ni siquiera una sola vez si esa persona que nos hemos encontrado está necesitada de Cristo. Nosotros vemos a las personas, hermanos, y no vemos la necesidad profunda que hay en sus almas, ¿sí? Es la condición. Y algo que le dice el Señor, hermanos, es que ellos pudieran ver los campos. Los campos estaban preparados para la siega. Y hay una expresión del Señor en el verso 35, donde el Señor les dice que alcen los ojos y puedan mirar los campos, que ya están blancos, dice, hermanos.
para la ciega. Es el verso central, hermanos, de todo este pasaje. Pero en esta pequeña introducción, hermanos, yo quiero invitarles que nos pongamos de pie y que clamemos al nombre del Señor, que oremos, ¿sí? Y que nosotros podamos ver, hermanos, nuestra oración en este día, que nosotros podamos alzar nuestros ojos, oiga, y que podamos mirar los campos. Amén. Eh, Señor, en esta hora, Señor, venimos como iglesia, Padre, necesitados de tu gracia, de tu presencia. Quizás el problema para nosotros, Señor, no es que no hayan personas a nuestro alrededor, sino que hemos dejado de verlas, Señor, como tú quieres que nosotros las miremos. Hoy quiero, Señor, orar con los hermanos de la iglesia, Señor, pidiéndote algo muy especial, Señor. Pidiéndote que a cada uno de nosotros nos abras nuestros ojos, Señor. Pidiéndote, Señor, que nosotros al abrir los ojos, Señor, podamos ver a las personas, Dios amado, como tú quieres que nosotros las miremos, Señor. Abre nuestros ojos para poder reconocer las oportunidades, Señor. Abre nuestros ojos para poder entender que tú nos has puesto, Señor, en este lugar con un propósito, Padre Santo. Yo clamo, Señor, y yo te pido, Padre Santo, que mientras nosotros hablamos, Señor, de acuerdo a tu gracia, Señor, también puedes abrir los ojos de ellos, Señor, para que puedan ver la gloria y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Para poder entender estos versículos, hermanos, es necesario retroceder un poco, hermanos, a lo que está pasando en esta ciudad de Samaria. Y el versículo 4, hermanos, de este capítulo 4 nos enseña que el Señor dijo que le era necesario a él pasar por esta ciudad de Samaria, y nosotros conocemos muy bien esa historia. El Señor va cansado del camino, dice la Escritura, se sienta en el pozo, hermanos. A esa hora se aproxima una mujer de Samaria, hermanos, que aproximadamente como eso del mediodía va al pozo a sacar agua, hermanos. Y sucede algo inesperado, hermanos, y es que Jesús comienza a hablar con ella, se rompen muchas barreras que habían, hermanos, porque judíos y samaritanos no se llevaban, era imposible que un judío pudiera hablar con una mujer públicamente en la calle. Y sobre todo, hermanos, cuando nosotros vemos la reputación y la fama que tenía esta mujer, hermanos, era pecadora, dice la Escritura. Y vemos, hermanos, que el mismo Señor le dice que ella había tenido 5 maridos y el marido que tenía no era su marido. Entonces era, hermanos, su reputación muy quebrantada, podemos decir. Pero sin embargo, hermanos, el Señor no la desprecia, el Señor no la evita, no ve que esta mujer es un obstáculo para la misión que Él ha venido a hacer, hermanos, sino que Él ve, hermanos, a aquella mujer como una persona que necesita la gracia del Señor y atiende su necesidad. Mientras, hermanos, ocurre esta conversación, en ese momento es que llegan los discípulos, y donde vemos en el versículo 27 que ellos vinieron y se maravillaron, dice, porque hablaba con una mujer, y ninguno, hermanos, tuvo el valor de decirle al Señor que le pregunta a esta mujer que está hablando con ella. Ninguno de ellos, hermanos. Y aquí nosotros podemos ver que aunque ellos se presentan asombrados, sí, estar sorprendidos, yo quiero que observemos, hermanos, el gran contraste, hermanos, y la diferencia en cómo los discípulos ven a esta mujer y la diferencia en cómo Jesús ve a esta mujer. Los discípulos pudieran haber dicho, esta es una mujer samaritana. ¿Qué está haciendo el Señor perdiendo el tiempo con una mujer samaritana? El Señor Jesús, hermanos, conoce la necesidad de su alma, conoce, hermanos, la condición que hay en ella y sabe que esta mujer lo que necesita, hermanos, es la salvación que Él ha venido a proveer a cada uno de aquellos pecadores que vienen a Él en arrepentimiento, hermanos. Muchas de las personas quizás conocían el pasado de esta mujer. Una mujer, hermanos, que había tenido 5 maridos. Era una Jennifer López. Y el que tenía no era su marido, dice la Escritura. Sí, hermano. Han estudiado un poco ustedes la vida de esta muchacha. No me quiero detener aquí. 3 meses un matrimonio, 6 meses el otro, un añito el otro, y por ahí se la lleva. Esa era la vida de esta mujer, hermanos. Ellos conocían, hermanos, pero el Señor, como les digo, no le evita, hermanos. Es más, él conocía perfectamente la vida de esta mujer, mejor que muchos del pueblo. Él conocía la vida que ella tenía y aún así, hermanos, él no la despreció, sino que se acercó a ella, hermanos, y la Escritura dice algo interesante. Él le ofreció el agua de vida, dice, hermano. ¿Sí? Él le ofreció el agua de vida. ¿Y sabes qué es eso, hermano? Eso se llama evangelismo, se llama eso. Amén. Eso se llama evangelismo, hermanos. El evangelismo comienza, hermanos, cuando nosotros miramos a las personas como Jesús las ve. Ahí comienza, hermanos, el evangelismo, porque nosotros muchas veces podemos decir que no tenemos muchas oportunidades para evangelizar.
la migración anda terrible en las calles. Esta semana ha hecho, hermanos, despale por todos lados aquí y es un problema esa cuestión. Es un problema ir a tocar las puertas de las casas, hermanos. La gente está alterada, los problemas y tantas situaciones que pasan, ¿verdad? Pero podemos pensar, hermanos, cuántas personas hemos visto nosotros durante la semana, cuántas conversaciones hemos tenido durante la semana, cuántos, qué sé yo, compañeros o algunos vecinos, hermanos, personas que hemos conocido durante años, hermanos. Quizás, hermanos, nosotros tenemos muchas más oportunidades que la que pensamos o nos imaginamos. Y el problema, hermanos, es que quizás nuestros ojos están acostumbrados a mirar en lugar de ver. Quizás nuestros ojos están acostumbrados a mirar en lugar de ver. Quizás nosotros vemos a las personas, hermanos, según su profesión. Quizás nosotros vemos a las personas según el carácter que ellas tienen. Quizás nosotros vemos a las personas según, hermanos, los problemas, según las apariencias que pueda tener. Quizás nosotros vemos a las personas según la posición económica que puedan tener. Quizás nosotros vemos a las personas según cómo nos tratan a nosotros, hermanos. Pero Jesús, hermanos, nos enseña a nosotros a hacernos una pregunta diferente, hermanos, y es cómo Dios ve a las personas, cómo nosotros debemos de ver a las personas en relación con Dios, cómo nosotros vemos a las personas. Y no necesitamos nosotros, hermanos, viajar miles de kilómetros para entrar en un campo misionero, ¿sí? Ir a la China, ir a la ventana 1040, donde persiguen a los cristianos, ir, hermanos, al África, donde hay muchas personas que todavía no han escuchado el Evangelio, hermanos. Desde que nosotros cerramos la puerta de nuestra casa y salimos afuera, hermanos, tenemos un campo misionero. En el trabajo, hermanos, tenemos un campo misionero en nuestro vecindario, con nuestras amistades, con las personas, hermanos, con las que nosotros regularmente platicamos, hermanos. Ese es un campo misionero que Dios está abriendo delante de nosotros. Y esto no significa, hermanos, que toda conversación que nosotros hagamos tenga que convertirse artificialmente en una presentación evangelística. No es a eso que me estoy refiriendo, hermanos. Estoy hablando de que vivamos con la conciencia de que Dios ha colocado personas a nuestro alrededor, ¿sí? Las cuales, hermanos, necesitan conocer al Señor Jesucristo. Estoy hablando de esa conciencia que nosotros tenemos que despertar. Miren el versículo 31, hermano, y 34. El Señor dice, en tanto los discípulos le rogaban diciendo, come. Él le dice que tiene una comida que comer, hermanos. Y esa comida, hermanos, es que hacer la voluntad del Padre que le envió y que acabe su obra. Esto es impresionante, hermano. Porque la misión por la cual Jesús había venido, hacer la voluntad del Padre, no era una actividad secundaria para el Señor, era el centro de su obra, era el centro del ministerio por el cual él había venido a salvar a los pecadores, como decía Pablo, de los cuales soy el primero. Y como lo dijo allá en la casa de Zaqueo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión primordial, la misión principal, hermanos, hacer la voluntad del Padre. Y aquí nosotros, hermanos, como iglesia tenemos que examinarnos. Amén. Sí, tenemos que examinarnos, hermanos, porque nosotros podemos comenzar a vivir solamente como iglesia, ojo, para mantenernos, ¿sí? Para mantenernos en el sentido de que es muy peligroso, hermanos. Quizás tendemos a pensar, hay que mantener el culto dominical, hay que mantener el estudio bíblico, hay que mantener el estudio bíblico de los viernes, ¿no? La escuela de los niños, hay que mantener los devocionales, hay que tener, hermanos, y recoger para los gastos, hay que asegurarnos de que todo en la iglesia siga funcionando, hermanos, ¿sí? Y esto no está mal, ¿eh? Esto no está mal. El detalle está, hermanos, que aunque estas cosas son importantes, nosotros poco a poco podemos ir cayendo en la mentalidad de donde la mayor preocupación va a ser, hermanos, cómo nosotros conservamos lo que tenemos. Y eso es muy, muy peligroso porque en lugar de preguntarnos, hermanos, cómo utilizamos lo que Dios nos ha dado a nosotros para ponerlo, hermanos, al alcance y al servicio de los demás. Y aquí, hermanos, hay una gran diferencia porque la iglesia no solamente existe para mantenerse, ¿sí? Cuando estudiamos los propósitos de la iglesia, hermanos, nos dimos cuenta que la iglesia ha recibido una misión. Y esa misión, hermanos, es que Cristo nos ha enviado. Mateo capítulo 28, 19 al 20. Id por todo el mundo. Eso lo dice Marcos, y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden
todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí, hermanos, yo quiero ser cuidadoso, hermanos, porque el problema, hermanos, no es que nosotros seamos una iglesia pequeña. No, hay muchas iglesias pequeñas que son fieles a Dios y son fieles a la palabra. Y hay muchas iglesias que son mega iglesias y son muy grandes y se han avergonzado de Cristo y se han avergonzado del Evangelio, han apostatado de la fe. Ese no es el problema, hermanos. El éxito de una iglesia, hermanos, no puede medirse simplemente por cuántas personas están sentadas un domingo en la iglesia. No, sino que nosotros debemos, hermanos, de preocuparnos cuando llegamos a sentirnos cómodos sabiendo que hay personas a nuestro alrededor que todavía no han conocido a Cristo. Ese es el problema que nosotros tenemos de alguna manera que reflexionar y buscar la manera como solucionarlos, hermanos. Entonces, aquí nosotros llegamos, hermanos, viendo que nosotros podemos llegar a pensar, bueno, somos los mismos de siempre, estamos bien, no nos amamos, compartimos, convivimos, oramos, tenemos comunión, escuchamos la palabra, hermanos, del Señor, y todo eso es precioso, hermanos, ¿sí? Todo eso es precioso, hermanos, pero el amor del Señor que nosotros disfrutamos, hermanos, no fue dado por Dios solamente para que nosotros lo disfrutemos, sino también para que nosotros lo compartamos con aquellas personas que lo necesitan, hermanos, y están entre nosotros. Nosotros hemos recibido el amor de Dios para dar amor de Dios, hermanos. Nosotros hemos recibido la gracia del Señor para dar y hablar de la gracia del Señor. Hermanos, nosotros hemos recibido el Evangelio de Cristo para compartirlo con otros. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, llegamos al centro del mensaje porque en el versículo 35, hermanos, el Señor les hace una pregunta retórica para que ellos puedan pensar y dice, vosotros, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Aquí, hermanos, imaginen la escena. El Señor acaba de hablar con una mujer, está hablando con una mujer, la mujer deja su cántaro, va hacia la ciudad, sale corriendo, hermanos, y en esa ciudad comienza a hablar de Cristo, hermanos. Ella ha salido, hermanos, la ciudad habla, las personas, hermanos, escuchan de ese hombre que le ha dicho todo a ella. Ella no sabe, hermanos, todas las respuestas. Ella dice, ¿no será este el Cristo? La gente deja las cosas que está haciendo y va al encuentro con Jesús, va al encuentro con Jesús. Y aquí, hermanos, el Señor vemos que Él le dice a los discípulos que levanten los ojos, alcen los ojos, ¿sí? Miren hacia los campos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo se debe ver? Se debe ver mañana, eso es lo que pregunta el Señor. Se debe de ver cuando tengamos las circunstancias adecuadas. Ese es el momento en el que se deben alzar los ojos para mirar los campos. Se debe de mirar, hermanos, cuando estemos preparados. Se debe mirar, hermanos, dentro de unos 4 meses. No, el Señor le dice, ahora miren, alcen los ojos, porque los campos están blancos, están preparados para la siega. Y a veces yo pienso, hermanos, tal vez nosotros estamos esperando algo, hermanos, que Dios no nos ha pedido, que nosotros tenemos que esperar. Quizás, hermanos, nosotros nos preguntamos allá en el fondo de nuestro corazón y vamos a evangelizar en el momento que hayan más hermanos, ¿sí? Cuando hayan más personas, vamos a compartir el evangelio, quizás cuando tengamos más recursos, quizás cuando tengamos mejores programas, quizás cuando tengamos más jóvenes, o quizás, hermanos, cuando tengamos más líderes, hermanos, pero lo que el Señor dice, hermanos, es que no esperemos las condiciones adecuadas. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es alzar los ojos, dice el Señor, y mirar los campos, lo que está delante de nosotros. Miren lo que está delante de ustedes. Quiero comentarles, hermanos, que hace varios años antes de venir aquí a Nicaragua, uno de mis oficios en Nicaragua fue que yo fui taxista, hermanos. No sé si ustedes sabían eso. Taxié ahí entre Darío, Sébaco, San Isidro, La Trinidad, todas esas partes anduve taxiando. Y el primer día que yo taxié, hermanos, salí de la casa, me encomendé al Señor, hice varias vueltas, se me hizo la hora del almuerzo y me encontré con un hermano que tenía mucha experiencia, hermanos, en el ámbito de ser taxista, ¿no? En ese rubro. Y entonces se me acercó y me separa al momento del almuerzo, casi coincidimos donde se parqueaban los carros, ¿no? Y él me comienza a decir, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Me dice. ¿Cuánto has hecho? Me dice. Siempre los taxistas más o menos ahí están viendo, ¿verdad? ¿Cuánto has hecho? Me dice, no, pues aquí he hecho como dos carreritas allá a San Isidro. ¿Cómo? Yo he hecho como 10, me dice. Y esta cuestión no es para mí, digo yo así a lo mejor. ¿Cómo que ha hecho como 10? Yo no encuentro gente, no le digo yo. Vos tenés que tener el espíritu de taxista, me dice. ¿Cómo el espíritu de taxista? Vení, bájate del carro, me dice. Y se baja conmigo y se sale ahí en el mercado de Sébaco.
Voltea a ver, me dice, ¿qué ves ahí en la calle? Me dice, no, pues un señor que va con una alforja ahí, parece que va a buscar hacer algún mandado. Ese es un potencial cliente tuyo, me dice. Baja la velocidad, parale, decirle, ¿dónde lo llevo, jefe? Tenés que hablar con la gente, me decía él. Sí, sí, hermano. Poco a poco. Ahí vas a ir aprendiendo, me dice. Ánimo, me dice. Me golpea la espalda y se va. Pasó el tiempo, hermano. Llegó un momento donde ya casi no hacía esos viajes, hermano, esas rutas que se hacen comúnmente. Las personas tenían mi número, me llamaban. Lléveme a Estelí, lléveme a Matagalpa, lléveme a Managua, lléveme aquí, lléveme allá. Ya casi no taxiaba porque los viajes que me salían eran expreso, hermano. Y eso, hermanos, es una ilustración un poco, ¿verdad? Pero es más o menos la idea, hermanos, de que quizá nosotros no vemos, hermanos, de la manera en que Dios ve las cosas. ¿Sí? Quizá nosotros no vemos muchas veces a las personas como Dios ve las cosas, hermanos. Nosotros debemos comenzar, hermanos, con lo que somos, con lo que tenemos aquí en la iglesia. Nosotros no necesitamos a 100 personas para evangelizar, hermano. No necesitamos a 50 personas. Hermano, no necesitamos ni a 20 personas para evangelizar. ¿Saben con cuántos pececitos y con cuántos panes el Señor multiplicó aquella comida para alimentar a 5,000? Con unos cuantos pececitos y con unos cuantos panes, hermano. Eso fue lo que hizo el Señor. Nosotros, hermanos, lo que necesitamos, hermanos, es estar convencidos de que Cristo es digno de ser anunciado. Eso es lo único que nosotros necesitamos ver. Y ver, hermanos, así como cambiar la mentalidad, cambiar el chip, hermanos, de la manera en cómo nosotros vemos a las personas, hermanos. Una iglesia pequeña, hermanos, puede tener una influencia enorme, hermanos. Si cada creyente comienza a mirar el lugar donde Dios lo ha puesto, hermanos, como un campo misionero. Pero hay algo, hermanos, que quiero, hermanos, que se convierta en una oración entre nosotros. Naturalmente nosotros queremos crecer en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Naturalmente nosotros queremos crecer, como iglesia queremos crecer, nosotros queremos ver nuevas personas, nuevos hermanos entre nosotros que puedan gozarse con nosotros, queremos ver familias, hermanos, queremos ver niños que sigan aprendiendo de la palabra del Señor, queremos ver nuevos jóvenes o no, queremos bautizar a nuevos miembros en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es bueno, hermanos, queremos ver conversiones. Pero quizás, hermanos, antes de decirle al Señor que traiga nuevas personas, hermanos, quizás necesitamos decirle al Señor que nos muestre a las personas que Él ya ha puesto delante de nosotros, hermanos amados, para poder hablarle del Señor Jesucristo. Porque posiblemente nosotros estamos orando, hermanos, para que Dios mande personas mientras pasamos todos los días al lado de las personas, hermanos, que necesitan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos orar, hermanos, al Señor para decirle al Señor que nos muestre, hermanos, a quién podemos amar hoy. Que podamos decirle al Señor, hermanos, por quién podemos orar, a quién le podemos hablar, a quién puedo invitar, quién es el que está sufriendo, quién es la persona que está haciendo preguntas. Preguntar al Señor dónde está esa oportunidad, hermanos amados, para poder hablar de Cristo. Pero aquí necesito, hermanos, que nosotros también podamos tener una convicción profundamente bíblica. Sí, porque nosotros podemos hablar mucho. Nosotros podemos predicar, nosotros podemos, hermanos, invitar a las personas, podemos explicar, podemos compartir nuestro testimonio a muchas personas, hermanos. Pero nosotros no podemos convertir a nadie, amados hermanos. Pablo dijo, hermanos, y lo explicó en 2 de Corintios capítulo 4, que el Dios de este siglo, dice, hermanos, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Y más adelante en esa carta, hermanos, el apóstol Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es que resplandeció en nuestros corazones, dice, hermano. El evangelismo, hermanos, necesita estar acompañado del clamor, necesita estar acompañado de la oración. Por eso necesitamos pedir al Señor, hermanos, que abra nuestros ojos para poder ver los campos que están blancos. Y a la misma vez pedir al Señor que el Señor abra los corazones de aquellos que nosotros hablamos, hermanos. Y eso cambia totalmente la manera de evangelizar. Porque aquí hablar de la convicción bíblica, hermanos, no es confiar en la elocuencia que nosotros podamos tener para hablar. No es confiar, hermanos, en la manera en cómo nosotros podemos dar razones de la fe que hay en nosotros. No es usar las técnicas para poder evangelizar, hermanos.
Estamos hablando de confiar en el poder del Evangelio. Estamos hablando de confiar en el poder del Espíritu Santo, que Él es el único que puede cambiar los corazones. Él es el único que puede hacer, hermanos, que las personas puedan nacer de nuevo y ver la hermosura de Cristo. No debemos de subestimar, hermanos, lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, con la vida de una persona. Imagínense ustedes, una mujer samaritana, una mujer pecadora, una mujer, hermanos, que ante los ojos de los hombres, hermanos, no tenía ningún valor en el reino de Dios. Y el Señor la usa, hermanos, de una manera poderosa, de una manera singular. Esta mujer, hermanos, no tenía ninguna preocupación, ninguna preparación bíblica. Ella nunca había pasado por un seminario, aunque esa palabra es anacrónica. No existía seminario en ese tiempo, hablándolo como nosotros estamos en este tiempo, ¿no? Ella no había recibido ningún certificado, ningún título, hermanos. Ella no había recibido, hermanos, ningún curso evangelístico. Ella lo único que había hecho, hermanos, es que había conocido a Cristo. Y ese que había conocido, ese hombre que había conocido, había hecho algo en su vida, que ella fue allá afuera y le comenzó a contar a la gente que vayan y conozcan a ese hombre, porque ese hombre puede ser el Cristo, hermanos. Ella no tenía todas las respuestas, hermanos. Ella solo dijo, vengan y mírenlo. Mira lo que dice el versículo 39, hermanos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho, dice. Muchos, dice, hermanos, que creyeron, extraordinario, hermanos, por el testimonio de una mujer. Nunca debemos de subestimar, hermanos, lo que Dios puede hacer por medio de una persona que hable y anuncie el reino de los cielos. Y quizás alguno de nosotros digamos, pero es que yo no sé evangelizar. Comienza a tratar de contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Quizás alguno de nosotros decimos, pero es que yo no sé cómo contestar las preguntas incómodas que hace la gente. Es muy fácil, hermano. Dígale que no lo sabe. Invítelo para abra las escrituras con él y dígale, busquemos esa respuesta que tú estás buscando. Encontrémosla los dos. Quizás podemos decir, pero es que me da vergüenza. Es que me da pena. Hagamos como los discípulos, hermanos. Pidamos al Señor confianza y valor. ¿Sí? Quizás nosotros decimos, pero es que ni siquiera sé cómo comenzar. Es tan incómodo esto. Pregúntele cómo está. Escúchela. Ámela. Ore por ella. Ojo, y cuando Dios abra la puerta, hermanos, háblele de Cristo. Jesús continúa hablando, hermanos, en el verso 36. Y dice que el que ciega recibe el salario y recoge el fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en estos es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y aquí nosotros vemos, hermanos, que quizás nosotros no veremos el resultado inmediatamente. Quizá usted me podrá decir, pastor, pero es que yo he hablado con muchas personas y no sucede nada. Como dicen los muchachos, me han dejado en visto, ¿verdad? Quizá he hablado con muchas personas y en el momento que quiero hablar con ellos me cambian de conversación. Siento que no ha resultado. Hermano, ¿cuántos años ha pasado orando usted por un hijo? ¿Cuántos años ha pasado usted orando por su esposa, por su esposo, por su tío, por su tía, por un ser querido, hermanos, que todavía no ha conocido a Cristo? No dejamos de orar por ellos, ¿verdad, hermanos? Seguimos clamando al Señor. Quizás, hermanos, has compartido el Evangelio con alguna persona y te ha despreciado y pienses que el esfuerzo es inútil, no tiene sentido. No hay caso, como se dice comúnmente. Pero nosotros sabemos, hermanos, que es Dios el que hace la obra y no sabemos lo que Dios puede estar haciendo en el corazón de una persona. Hoy mientras reflexionábamos, hablaba ahí una de las preguntas en el devocional y decía que cómo hemos conocido al Señor, cómo hemos recibido la gracia del Señor en nuestra casa y en nuestra familia. Y algunos de los hermanos contaban el testimonio, cómo recibieron al Señor. Yo viajaba en mi bicicleta, hermanos, de San Isidro a La Caña,
como a la 1 de la mañana. Hay una entrada en el juzgado que le llaman el Guanacaste. Entre el Guanacaste y los Castillos, hermano, sentí el llamado de Dios. Y desde ese momento, hermano, yo dije, mañana voy para la iglesia, dije yo. Y me levanté como a las 6 de la mañana, agarré la escoba, comencé a barrer el patio y le pregunté a mi mamá que a qué hora comenzaba el culto. Antes de que yo llegara a la iglesia, Dios ya había cambiado mi mente y mi corazón, hermano. Y en la casa era un desastre. Y de todos los muchachos de mi mamá, quizás el que menos esperanza tenía era yo. Pero Dios no, ustedes y yo no sabemos, hermano, lo que Dios puede estar haciendo en una persona. Sí, hermanos. La Escritura dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que puede cosechar, hermanos. Pero el del crecimiento es Dios. Dios es el que da el crecimiento, dice, hermanos. Así que la única responsabilidad que nosotros tenemos, hermanos, es ser fieles al Señor, con lo que el Señor nos ha encomendado en nuestras vidas. Pero esta cosa, hermanos, que estamos hablando, intencionalmente, hermano, yo quiero que se vuelva práctico en nosotros. Yo no quiero que salgamos de la iglesia y pensar, hermano, bueno, qué bonito el mensaje del pastor y qué bonito sería que hayan muchos hermanos con nosotros y que la iglesia esté llena. ¿Sí? No quiero que salgamos preguntándonos eso, quiero que salgamos preguntándonos, Señor, ¿a quién has puesto delante de mí para mostrarles tu gracia, tu amor, para poder escucharlo, para poder ayudarle, hermano? Porque el evangelismo, hermanos, no es responsabilidad solamente del pastor. Nuestro hermano Nelson es el director de evangelismo, hermanos. El evangelismo es la columna vertebral de la iglesia. No solamente es responsabilidad del hermano Nelson el evangelismo, o los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Cristo ha enviado a su iglesia, amados hermanos, a compartir de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Sabe qué, hermanos? Yo he llegado a creer que hay personas que nunca me van a escuchar a mí, pero a usted lo van a escuchar. Quizás habrán personas, hermanos, que nunca vendrán al culto con una invitación formal a sentarse a escuchar un sermón. Quizás habrán personas, hermanos, que con usted toman un café todos los días, que con usted comparten un tiempo en el almuerzo. Quizás habrán personas que van a rechazar formalmente cualquier invitación que nosotros le hagamos. Pero quizás hay personas que le cuentan sus problemas porque confían en usted. Ahí está Dios abriendo el campo misionero delante de nuestros ojos, hermanos. Ahí los campos están blancos. Para poder ayudarles, para poder, hermanos, compartirles el amor del Señor. Si ellos les cuentan los problemas porque confían en usted, amados hermanos. Y quiero proponer algo muy sencillo, hermanos. Miremos a 3 personas, familiares, amigos, vecinos, que usted conoce, tienen nombre. La propuesta, hermanos, es que por las próximas semanas, hermanos, hagamos 4 cosas. 1, oremos por ellos. Y no le digamos simplemente, Señor, sálvalos. Digámosle al Señor, hermanos, abre su corazón, Señor. Muéstrales la necesidad de Cristo. Amén. Es muy difícil, hermano, muy trabajoso. Una carga grande. Acerquémonos a ellos. El evangelismo, hermano, no se trata de ver a las personas como un proyecto. Tenemos que escucharlas, tenemos que servirles, hermanos, tenemos que amarlas, procurar estar presentes, hermanos. Y tercero, hermanos, buscar la oportunidad de hablarles de Cristo. No forcemos la conversación de una sola vez, hermanos, para hablarles del Señor. Pero tampoco, hermanos, tengamos miedo de incomodar a las personas, de tal manera que nunca hablemos de Jesús. En algún momento tendremos que abrir la boca y hablarles del Señor.
Invitémoslo. Invitémoslos a recibir al Señor, invitemos a la iglesia, invitémoslos al estudio bíblico. Invítelo a conocer a otros hermanos. ¿Se avergüenza de sus hermanos usted? Invítelo a conocer a sus hermanos en la fe. Hagamos un espacio en nuestra vida, hermanos, para compartir del amor del Señor. Y quiero dejar algo claro, hermanos, que el objetivo de nosotros no es llenar todas estas sillas. Ese no es el objetivo de nosotros. No queremos pararnos un momento y decir cuántos hermanos somos ahora. Eso sería orgullo disfrazado de evangelismo. No, hermanos. Nosotros queremos que nuestra iglesia crezca, hermanos, pero queremos que crezca porque queremos que las personas conozcan al Señor, eso es. Porque queremos que los pecadores se reconcilien con Dios, por eso, hermanos. ¿Sí? Porque queremos que los matrimonios sean transformados por el poder de la gracia de Dios, hermanos. Porque queremos, hermanos, que los niños sigan creciendo escuchando la palabra del Señor. Porque queremos ver, hermanos, a las personas que pasan de la muerte a la vida. Por eso que queremos nosotros. Predicar de Cristo. Queremos predicar a Cristo, hermanos, porque queremos hacer discípulos. Queremos hablar del Señor, hermanos, porque queremos verlos crecer y eventualmente en algún momento, hermanos, queremos que ellos hagan exactamente lo mismo con otras personas. Discípulos haciendo discípulos. Por eso. Porque eso es lo que el Señor nos ha encomendado, amados hermanos. Diría alguien por ahí, ¿ustedes creen que Dios está hablando? Y antes de terminar, hermanos, quiero regresar al centro y preguntarnos por qué evangelizamos. No evangelizamos simplemente porque nuestra iglesia es pequeña. Porque si fuéramos más, tenemos que evangelizar también. ¿Sí? Evangelizamos porque Cristo es digno de ser anunciado, amados hermanos. Sí. El evangelio que nosotros anunciamos no es vengan a la iglesia porque necesitamos más miembros. Ese no es el evangelio. El evangelio, hermanos, el evangelio es que hay un salvador para pecadores como nosotros. ¿Sí? Ese es el evangelio. Un Señor que murió por nuestros pecados, que resucitó por nuestros pecados. Un Señor en el cual hay perdón, hay reconciliación con Dios. Un Señor el cual nos da esperanza y nos da vida eterna. ¿No le parece maravilloso, hermanos, eso? ¿No le parece, hermanos, demasiado glorioso como para que lo quedemos solo para nosotros? Y quiero concluir, hermanos, nuevamente con las palabras del Señor Jesús. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Hermanos, levantemos nuestros ojos. Miremos a nuestras familias, miremos a nuestros compañeros, miremos a nuestra comunidad, como Cristo los ve, amados. ¿Sí? No solamente veamos a las gentes, veamos a las personas como almas que necesitan de la gracia del Señor, del perdón de Cristo, hermanos. No nos podemos conformar, hermanos, con lo que tenemos, no porque despreciemos lo que sea pequeño, sino porque queremos demostrar el amor que el Señor ha derramado en nosotros, el amor hacia los demás. Pero tampoco quiero, hermanos, que carguemos sobre nuestros hombros una responsabilidad que solamente le corresponde a Dios. Nosotros no podemos abrir el corazón de ninguna persona. Nosotros no podemos hacer que nadie nazca de nuevo, hermanos. Nosotros no podemos producir ningún nuevo nacimiento, hermanos. Nosotros no podemos convertir a nadie. No. Pero podemos orar, hermanos. Podemos amar a nuestros semejantes, hermanos. Podemos servir, podemos nosotros invitar a las personas. Podemos sembrar la semilla, hermanos. Eso sí podemos hacer. Entonces nuestra oración será doble, hermanos. Pedimosle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver los campos y aquellos a los que nosotros les abremos. Pidámosle al Señor que abra sus corazones, como abrió el corazón de Lidia cuando Pablo predicaba junto a aquel río, hermanos.
Eso es lo que hace el Señor. Esa es la obra del Señor. Quizás nosotros somos pocos, hermanos, pero el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, hermanos. El poder no está en nosotros, el poder está en el mensaje que nosotros cargamos, hermanos. Y es Dios quien respalda ese mensaje. Eso es lo que Él ha prometido. El poder no está en nosotros. El poder está en el Evangelio, hermanos. Tenemos un Salvador glorioso, hermanos, sí. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Sí. Así que, hermanos, nosotros tenemos delante un campo que nuestro Señor, hermanos, nos está diciendo que nosotros miremos. Así que no digamos algún día, cuando tenga más tiempo. ¿Sí? Cuando seamos más, cuando estemos preparados, hermanos. La voz del Señor es, hermanos, que alcemos nuestros ojos, que miremos los campos, porque ya están blancos para la siega. Esa es la voz del Señor. Voy a invitarles, hermanos, que nos pongamos de pie y podamos clamar al Señor. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, primeramente pidiéndote perdón, Señor. Pidiéndote perdón porque muchas veces estamos tan ocupados, Señor, en nuestra propia vida, Señor. Hemos dejado de ver a las personas, Señor, como tú las ves. Hemos dejado de ver a las personas, Señor, que tú has puesto delante de nosotros. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos sentido a gustos y contentos, Señor. ¿Cómo estamos? Satisfechos, Señor, cómodos, Señor. Mientras a nuestro alrededor hay personas, Señor, que están sin Cristo, sin esperanza, Señor. Cargando tristeza, dolor y tanta angustia, Señor. Y necesitan de nosotros, Padre Santo. Abre nuestros ojos, Señor. Abre mis ojos, Padre. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver como el Señor veía. De tal manera que cuando veamos a nuestros compañeros, Señor, cuando veamos a nuestros familiares, cuando veamos, Señor, a nuestros vecinos, cuando veamos, Señor, a nuestros conocidos, Señor, lo podamos ver, Señor, como el campo misionero que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Danos el valor, danos el amor, Señor, danos la fe que necesitamos, Señor, para poder compartir el amor del Señor con otros, poder recordarles el amor de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Danos la compasión que el Señor tuvo por nosotros, el amor que el Señor tuvo por nosotros, Señor. Danos, Señor, esas oportunidades que puedan llegar a nosotros, Señor, estar atentos a lo que tú has puesto delante de nosotros. Pon nombres en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, por los cuales nosotros oremos, Señor, y consolemos, Señor amado. Que donde hay ceguera espiritual, Señor, pueda resplandecer la luz gloriosa del Evangelio, Señor. Que donde hay, Señor, dureza, Señor, tú puedas poner, Señor, un corazón noble, Señor, abrir el corazón, Señor, donde hay indiferencia, Señor, puedas tú producir hambre, Señor, espiritual. Donde hay culpa, Señor. Donde hay culpa, Señor, en el corazón, que puedan ver, Señor, la suficiencia de Cristo, Señor. Que donde hay, Señor, desesperanza, Señor, pueda verse, Señor, la gloria del Señor, pueda verse el Salvador que es Cristo para nosotros. Danos una iglesia, Señor, que sea fiel a tu palabra, Señor, que ame tu palabra, que ore, Señor, una iglesia, Señor, que pueda compartir su fe con amor, con alegría, Señor. No queremos simplemente ser una iglesia grande, Señor. Queremos, Señor, y oramos por personas, Señor, que puedan conocerte, que puedan buscarte, que puedan adorarte juntamente con nosotros, Señor. Personas, Señor, que atravesando por los mismos dolores, Señor, por los mismos sufrimientos, Señor, por las mismas pruebas, Señor, que nosotros pasamos, Señor, podamos tomarnos de la mano, Señor, y llevarnos en oración unos con otros, Señor, ayudándonos y fortaleciéndonos los unos a los otros, Señor, hasta el día, Señor, que tú nos llames a tu presencia, Señor. Y aun cuando no podamos ver frutos, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir perseverando. Y cuando vengan frutos, Señor,
Líbranos, Señor, del orgullo espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que nosotros sembramos, Señor. Quizás otros sembraron, Señor. Quizás nosotros regamos, Señor. Otros regaron, Señor. Quizás otros van a cosechar o nosotros vamos a cosechar, Señor, lo que otros han sembrado y otros han regado, Señor. Pero nunca olvidar, Señor, que tú eres el que da el crecimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos alzar nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a que podamos mirar los campos, Señor, de tal manera, Padre Santo, que podamos ver y ellos puedan ver la gloria de Cristo el Señor juntamente con nosotros. Amén y amén, gloria a Dios.